Desde hace tiempo me he dado cuenta del valor del camino que ya he recorrido, no solamente en este proyecto, ojo, sino en todo el podcasting que llevo ya a mis espaldas en todos estos años, y no me refiero a lo que hago a un lado o al otro del micrófono, que esto... Bueno, espera, voy a poner la intro y ahora me explico mejor. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola, hoy comienza un nuevo día y un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo todo lo que me atrae, me inquieta y también me inspira del mundo del podcasting que me rodea. Cuando alguien me contacta para contratar una asesoría o una mentoría y me plantea las dudas que tiene con su podcast, me suele ocurrir el hecho de analizar su proyecto con lupa, quizás con una lupa ampliando demasiado la lupa. Porque claro, yo lo que intento hacer es mejorarlo, pero veo que algunas veces me focalizo en algunos aspectos que esta persona ni siquiera se había planteado. Esto me ocurre porque normalmente cuando esa persona viene para pedirme consejo sobre el camino que está recorriendo, está o bien o en una etapa inicial o aunque esté avanzada, pues tiene por delante un recorrido que no es que yo solamente haya superado o yo solamente haya recorrido. Es que el propio podcasting pues ya tiene muchos años y son muchos proyectos los que han pasado por ese mismo camino. Esto, que quizás yo no he vivido de primera mano, pero sí que lo he vivido como oyente de este proyecto, como amigo incluso del creador de ese proyecto, o como seguidor un poco más alejado de ese proyecto, he visto cómo otras personas pues se han tropezado con una piedra que se han encontrado y que sabe qué va a pasar cuando esa persona que me está consultando para esta asesoría o consultoría, qué va a pasar cuando esa persona se encuentre con dicho obstáculo, en su camino. Y bueno, pues que esto ya lo he vivido, ya digo, no siempre de primera mano, pero sí que, pues lo he vivido de cerca, ¿no? Vamos, lo que viene a ser, pues tener experiencia o conocimientos en un ámbito que muchas veces me tengo que recordar a mí mismo, porque a veces que no soy consciente del bagaje que acumulo tras muchos años en este sector y que al principio lo hice como oyente, luego como creador de podcast independiente, más amateur, luego un poquito más profesionalizado dentro de una empresa, ahora como productor en EOB Productora, en fin, pues que he escuchado muchos podcasts, he realizado muchos podcasts, he hecho muchos podcasts en directo, y que ya son muchos años, ¿no? De ahí que esté grabando este capítulo porque muchas veces pensamos que estos conocimientos o estas experiencias pues ya las conoce todo el mundo y no es así. Tú que me estás escuchando ahora mismo, seguramente pues habrá muchos temas que conozcas, ¿no? Sean de podcasting, de lo que estoy hablando yo hoy, sea de tu trabajo o sea de clases de tai chi, no sé, así, lo primero que me ha venido a la cabeza. Habrá muchos aspectos que no domines, ya digo que habrá muchos otros que sí, pero otros que no, de muchos aspectos, ¿no? Cosas que aprendes, cosas que no aprendes, y al menos a mí, pese a que conozco muchas cosas del propio podcasting, ese énfasis por seguir aprendiendo y profundizando en un nicho, en mi caso el podcasting, me hace pensar que todavía estoy empezando en esto cuando no es así, cuando ya llevo... Pues van a hacerse ahora 13 años desde que lancé mi primer podcast, 16, 17 desde que empecé a escuchar, y fijaos lo que estoy diciendo, 17 años escuchando podcast, 13 grabándolos, y ya son 7, madre mía, 8, sí, el primero en 2018, sí. 8 produciendo podcast pues para clientes, ¿no? Antes en mi empresa y ahora para clientes en mi propia productora. Que yo mismo tengo que mirar atrás y decir, pero un momento, ¿cuándo empecé? Porque ahora con este boom que ha tenido el podcasting, mis amigos de que no me conocen de este ámbito, que me conocen de mucho antes, que nos hemos conocido de jóvenes, cuando ahora están viendo la explosión del podcasting, me dicen, madre mía, me acuerdo cuando tú nos hablabas de esto,
Claro, nosotros a ti te veíamos como, bueno, pues ahora le ha dado a Jorge por meterse en esto de los podcasts, pero cuando vemos ahora la que se está montando, decimos, es que yo conozco un amigo que grababa podcast cuando esto estaba empezando, ¿no? Cuando ni siquiera la gente sabía lo que era un podcast. Y claro, cuando alguien me contrata para una asesoría o cuando vemos a ver qué podemos hacer por ese podcast, yo empiezo no sé, a soltar muchísimas ideas porque yo ya las he recorrido y porque sé, hay veces que cosas funcionan y sobre todo cosas que no funcionan. Por ejemplo, en las fases previas al lanzamiento de un proyecto, que me ha pasado hace muy poquito, pues estoy en la mitad de esta consultoría o asesoría y yo, sin buscarlo ni pretenderlo, pues voy lanzando ideas que para mí son ideas muy básicas, pero que para la otra persona no son así y no hace más que cazar al vuelo todas estas ideas e ir apuntando todo, porque realmente son muy buenas ideas que esa persona no había tenido en cuenta y aunque quizás no las aplique en el lanzamiento del propio proyecto, sí que las anota, las pone como tareas pendientes para una segunda fase cuando ya el proyecto esté en marcha, ¿no? Cosa que es algo que yo siempre recomiendo para ese corto, medio plazo, ¿no? Primero lanzas tu proyecto, pero luego te va a pasar esto y esto otro, y en fin, plantéate una serie de ideas, plantéate objetivos o plantéate posibles mejoras que no son, digamos, lo primero que tienes que tener en cuenta cuando planeas tu proyecto, pero sí que son ideales para que una vez que ya hayas formado el podcast, pues puedas abordar y para poder abordarlas tienes que haberlas pensado. Pero claro, cuando ya estés en la vorágine de tu propio lanzamiento del podcast, no te va a dar tiempo a pensarlas. Sin embargo, si te las planteas antes de lanzar el podcast, pues ya cuando el rodaje de los primeros episodios, pues ya puedas abordarlas, en fin. Pues hago un poco ese acompañamiento que la gente no tiene en cuenta cuando está planificando lo primero del podcast, que está pensando a quién voy a traer de invitado, o qué micrófono me voy a comprar, o en qué estudio voy a grabar, porque yo quiero que quede muy bonito. Ya, pero ¿qué va a pasar cuando lleves 6 episodios y no te hayas planteado dónde vas a estar en esos 6 episodios? Pues no, plantéatelo antes, ¿no? Por otro lado, hay gente que me contrata o me consulta cuando ya tiene un podcast en marcha, pero quiere mejorarlo, ¿no? Ya sea porque quiere tener más impacto en el propio proyecto y subir las escuchas, las descargas o las visitas, o porque quiere mejorar la producción para que a esa persona le cueste menos hacerlo, o bien para que le cueste menos literalmente, si hablamos de dinero, y conseguir patrocinadores, o conseguir afiliados, o conseguir un invitado que siempre ha tenido ilusión por tener. En fin, como decía antes, pues es un camino que muchos hemos recorrido y con el que yo personalmente me enfrento en mi día a día, no solamente con mi podcast, sino con los podcasts de mis clientes. Pues ahí, hombre, yo te puedo decir, haz las cosas así, o no las hagas asá. Fíjate en esto otro, ten cuidado con esto de aquí, que te va a pasar esto cuando llegues a este capítulo, o cuando vayas a contactar con alguien, o prepárate esto antes de contactar, o antes de hacer este paso, haz este otro, y sobre todo cuando vayas a dar ese último paso, coge impulso, porque te va a hacer falta para luego sortear esto, en fin, cosas que yo ya pues tengo mascadas, ¿no? Como se suele decir. Cuando un podcast ya no es que tenga largo recorrido, sino que además se empieza a hacer demasiado grande para su creador o creadora y tiene que empezar a delegar, porque hay veces que una sola persona o 2 personas no pueden hacer todo, por mucho que se empeñen, o que les hace falta ayuda, porque, oye, pues el proyecto, pues, por suerte, crece mucho y quiere empezar directo, o hay gente que quiere empezar directamente delegando, que esto es, oye, para mí un verdadero placer. Cuando hay alguien que me contacta porque, oye, quiero hacer mi podcast y yo solamente quiero preocuparme del contenido, o ni eso, porque quiero que busques además una persona experta en este ámbito o experta en este tema y queremos darle forma a un proyecto y necesito que encuentres a un host para que sea el presentador de este nuevo podcast. Pues para mí es el sueño de mi vida. De hecho, por eso soy productor de podcast. Gente que no quiere ni preocuparse ni saber de qué micrófono se tiene que comprar, qué plataforma utilizar o cómo publicar un podcast, cuándo publicar un podcast, que es otra cosa también que hay que tener en cuenta. Bueno, en fin, etcétera, muchos etcétera. Hay muchos aspectos que la gente no tiene por qué complicarse y lo único que quiere hacer es disfrutar de la grabación de un podcast o ponerle nombre, acompañar a ese podcast poniendo la marca de su empresa porque es un producto brandeado y ojalá me salieran proyectos como estos pero que muy a menudo. Pues oye,
quizás en estas situaciones tiene que venir alguien a aconsejarles o aconsejarlas a esta persona o a preocuparse del propio proyecto, y qué mejor que hacerlo con alguien que tiene experiencia, ¿no? No sé, quizás es que yo ya con el paso de los años, como adulto funcional, pues he aprendido que es mejor contratar a alguien para que haga cosas de las que yo no tengo ni idea, o al menos no tengo la experiencia en esos aspectos, porque yo hay veces que bueno, pues no tengo conocimiento de todas las cosas, como creo que todos los hijos de vecino, como todos los humanos, que no podemos conocer todo de todos los trabajos, o que no tenemos las herramientas, o en fin, que hay cosas que merece la pena no perder el tiempo y contratar directamente a alguien para que haga estas tareas. Y a mí personalmente, cuando he hecho esto, cuando he contratado a un profesional de cualquier aspecto, de mi casa, de mi coche, o a nivel profesional, y he tomado la decisión de fiarme de un profesional de algo, el 99% de las veces, no siempre, ya me entendéis, esto no solo acaba en un mejor resultado, sino que además yo mismo lo agradezco. Aquí pienso en el Jorge egoísta. Yo lo agradezco porque no solamente quedo contento con el resultado, sino que además me quita quebraderos de cabeza. Y tengo más tiempo para mí. Tengo más tiempo a título personal y a título profesional, y al final ese tiempo es más y mejor. Tengo más tiempo, y como tengo menos preocupaciones, es mejor para mí, ya digo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y bueno, que hablar de hacer un podcast en directo, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué os voy a contar? Hace poco, echando las cuentas para el crowdfunding de Podnight Madrid, calculé que llevaba, creo que casi 50 Podnights con podcast en vivo, y sumado esto a otros eventos, he realizado más de 60 o 70 podcasts en directo. Y ojo, que no es lo mismo grabaciones de podcast en directo, que no es lo mismo grabar esos podcasts en directo, porque lo de grabar aquí es casi lo más sencillo, pero quizás lo más complicado es montar un evento para que se disfrute allí bien, allí en el directo, en vivo, que además de tener una buena experiencia tú como creador de podcast o como podcaster, la tengan las personas que te visitan, y que además eso se transmita en la propia grabación. Que parece fácil hacer una grabación de un podcast, pero es muy difícil que tengas una grabación de un podcast exitoso en el propio directo y que además eso se transmita en la propia grabación de podcast. Por no hablar de todo lo ajeno, ¿no? A lo que es al propio podcast, que si la facturación, el montaje, el desmontaje, que si hay que contratar a alguien, a otro profesional para que vista el directo y quede muy bonito, o que lo capture para que luego esto pues se pueda transmitir bien, el alquiler de la sala, no sé, las pruebas. Aquí podía grabar otro episodio, pero bueno, lo que os decía al inicio, este recorrido y esta experiencia que pueden hacer, que con ayuda pues hagan que tú, como persona que está al otro lado del micrófono, ya me entiendes, pues hagan que no te tropieces con esa piedra del camino que tienes por delante, porque otros o bien nos hemos tropezado o bien la hemos esquivado a tiempo porque alguien nos avisó de que había una piedra en el camino. Y en fin, esto pues son solamente algunos ejemplos que seguramente algunos y algunas de vosotros y vosotras me transmitís cuando estamos hablando en un evento, en una asesoría o en un podcast en el que me han invitado pues para hablar de podcasting, y que yo hay veces que digo, ay, mira, esto parece mentira que no se hayan dado cuenta de esto, ¿no? O mira, esto seguramente les vaya a pasar esto otro cuando lleven unos cuantos capítulos. En fin, muchas veces lo hago de manera inconsciente porque es algo que me gusta. Yo creo que esto cualquiera que me conozca sabe un poco a lo que me refiero, y que muchas otras veces pues me sirven de excusa para traeros un nuevo capítulo, como este que estáis escuchando hoy, por ejemplo. Así que, como veis, de todo se puede sacar un nuevo episodio. Y oye, algunos os estaréis preguntando cómo podéis recompensarme por todos estos consejos, por todos estos tips, que no solamente he hablado hoy en este capítulo, sino en los 1270 y tantos episodios anteriores. Pues mirad, mejor dicho. Ahora mismo estoy en plena campaña de crowdfunding para realizar un nuevo ciclo de Podnight Madrid para el año que viene, para el 2026, y podéis vivir de primera mano cómo es eso de realizar un podcast en directo gracias a EOB Productora, o directamente venir a una de estas noches de podcasting que yo personalmente disfruto tanto desde hace ya 10 años.
11 si conseguimos esto del crowdfunding. ¿Y cómo podéis ayudar? Pues muy sencillo. Os voy a dejar un enlace al crowdfunding en las notas del episodio. La dirección es podnimadrid.com. Si no podéis poner vuestro granito de arena, pues siempre podéis compartir el proyecto con ese podcast que creéis que está buscando realizar un podcast en directo o una grabación en vivo. Y además de dejarlo en las notas del episodio, voy a dejarlo en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Mira, el hecho de la creación de una página web para un podcast, otro caso que no me he apuntado, pero que muchas veces algunos clientes me han pedido, que hay gente que no le echa cuentas a esto, que dice, ¿para qué voy a hacer una web de un podcast? Pues creedme que es algo fundamental, creedme que vale mucho, sobre todo ahora con todo el tema de ChatGPT, para que al menos cuando enlacen a vuestro contenido, no enlacen a una plataforma de podcast, sino que los enlacen a vuestra propia página web, que se tarda muy poquito, es algo realmente sencillo, creedme, pero hay que hacerlo. Y en esa tarea también he ayudado a varias personas para que cada capítulo que se publique en una plataforma de podcast se publique en su propia página web, que es que esto es de cajón. Y la verdad que cuando encuentro un podcast que no tiene su propia página web y me manda a escucharle en un sitio o en otro, o con un Linktree, en fin, en la web, en alotroladodelmicrófono.com, además de este episodio y del enlace al crowdfunding de Podnight Madrid, vais a encontrar todos los capítulos anteriores ordenados por fecha, los más de 1272 que he grabado hasta ahora, así como el enlace al canal de Telegram, al grupo de WhatsApp, a la newsletter de EOB Productora, podcasting por escrito y las formas de apoyar este proyecto. Y aquí no hablo del crowdfunding de Podnight Madrid, sino al Ko-fi, donde podéis realizar una aportación puntual o suscribiros, o directamente patrocinando los próximos episodios de Al Otro Lado del Micrófono. Si es que lo tengo ahí. Por eso hay que tener una propia página web para vuestro proyecto, para no mandarles que sea a las redes sociales, a las plataformas de cover, que no, que hay que tener una web por cada podcast. Esto es lo mejor que podéis hacer. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.